bueno, una de las series televisivas más famosas actualmente se llama La teoría del Big Bang. No sé si alguno de ustedes la han visto. Es una serie cómica en la que, bueno, trata de la vida de 4 genios intelectuales, pero que tienen deficiencias para relacionarse con la gente, ¿verdad? Son genios intelectuales, pero les cuestan las relaciones personales. Y uno de estos genios que salen ahí, quizás el protagonista, por decirlo así, tiene un problema con los regalos, tiene un problema con recibir regalos. Y es que cada vez que alguien le regala algo, automáticamente él se siente en la deuda de tener que regresar el regalo con el mismo valor con el que le dieron a él. Y él, si él averigua que el regalo le costó $20 a alguien, él tiene que regresarle algo que valga exactamente lo mismo. Y eso es lo que caracteriza a la hora de recibir regalos a este personaje, ¿verdad? Es algo ficticio, es algo de la televisión, pero muchas veces nos pasa a los cristianos que esperamos que Dios haga eso con nosotros. Queremos en alguna medida que Dios sea nuestro deudor, que Él nos deba algo a partir de algo que nosotros hacemos por Él, a partir de cosas que dejamos de hacer por Él. Y a veces esto es bien peligroso porque eso es lo que hace la religión en las personas. La religión, o se cree que la palabra religión viene del latín religare, que significa amarrar fuerte o ligar fuertemente. Religare. Entonces tiene que ver con amarrar fuertemente, y así como la usamos nosotros, tiene que ver con amarrarnos fuertemente a Dios o a alguna deidad o algún otro Dios o alguna creencia o algún otro ser superior. Y eso es lo que hace el hombre, o la religión con el hombre. La religión tiene que ver con nuestra intensa búsqueda de algo que le dé sentido a nuestra vida, a esa vida vana y sin significado muchas veces. Yo no sé si se ha topado algunas veces con jóvenes, con adolescentes probablemente, que no le encuentran sentido a la vida, que pues a sus escasos, 13, 14 años, piensan en querer quitarse la vida. Tal vez usted pasó por eso. Y es porque no le encontramos un sentido a la vida. Y en ese no encontrarle sentido a la vida empezamos a buscar tantas cosas, y una de esas cosas que buscamos es la religión. Nos inventamos muchos ritos y prácticas con tal de calmar ese frío intenso del alma humana, como le dijera Danilo Montero en su libro El abrazo del Padre. Él habla del frío intenso del alma que queremos cubrir, pero como él mismo también dice en ese libro, que la religión es solo una sábana tibia que apenas nos cubre. Una sábana tibia. ¿Se imagina usted llegar ahora mojado a su casa y que le toque acostarse mojado y tener solo una sábana tibia para cubrirse? De esas que están ralitas ya de tanto que las hemos usado, de esas que hasta tienen algún hoyo por ahí, o que le quedan afuera los pies. A uno le ha tocado pasar por esas cosas, ¿verdad? Cuando uno va a lugares que no conoce. Recuerdo que una vez, recuerdo más bien por lo que me han contado, no tanto por mi memoria, pero recuerdo que una vez fuimos siempre buscando las cosas religiosas, ¿verdad? Fuimos a un lugar lejos, muy lejos, en Guazapa creo que es, buscando que se había aparecido una virgen en un árbol, parece, algo así, no me acuerdo muy bien. Se había aparecido una virgen, todavía no éramos cristianos evangélicos, y pues fuimos con toda la familia. Yo estaba pequeño, más pequeño todavía, y recuerdo que fuimos a ese lugar, había un montón de gente, y al final ni siquiera vimos nada, pero cayó un aguaje peor que quizás, y nos mojamos todos, y pues al final terminamos quedándonos por allá porque ya era muy tarde para regresar, y nos tocó irnos a meter a una casa de alguien que
pues era familiar de otro alguien y ahí un gran relajo. Y pues uno mojado, con frío y con la lluvia. Y qué tremendo es estar así. Y muchas veces eso nos pasa no solo en lo físico, sino también en el alma. Y empezamos a ver que la vida es un sinfín de situaciones, de actividades, que trabajamos, que tenemos familia, pero a la larga nada de eso tiene sentido. Empieza a carecer de sentido el hecho de levantarse temprano todos los días, de ir a estudiar todos los días, de vernos las mismas caras en la casa todos los días. Y empieza a perder sentido la vida. Y en ese afán de buscar algo que cubra ese frío intenso, de una soledad intensa que viene a nuestra alma, nos metemos a la religión. Y probablemente la iglesia evangélica haya luchado por mucho tiempo contra la religión, pero muchos de nosotros somos religiosos. También se nos ha metido la religión en el corazón. Intentamos llegar a Dios a través de nuestras fuerzas, de asistir a la iglesia, de ofrendar, de diezmar, de ayudar a los pobres, de cumplir con ciertas normas que a veces son muy estrictas. Y estamos en ese intento de querer acercarnos a Dios, de buscar a Dios. Y eso es legítimo, eso es lo que debiéramos hacer. Pero la Biblia nos enseña algo diferente o algo distinto a eso. Porque nada de eso por sí solo puede llenar nuestra vida vacía. O sea, usted no puede llenar el vacío de su corazón viniendo a la iglesia nada más. El asistir a la iglesia es algo bueno, es algo que le puede llegar a encontrar, que le puede llevar a encontrar al Señor. Pero el solo hecho de venir a la iglesia no cambia su vida. O no necesariamente va a cambiar su vida. No cambia nuestra vida o no sirve nada de todo lo que hacemos si solamente es religión, si solo es el hombre tratando de acercarse a su creador. Muchos pensadores, muchos filósofos, psicólogos, científicos se han pronunciado en contra de las religiones. Para citar a alguien, Karl Marx decía, o él hizo famosa aquella frase que decía: la religión es el opio de los pueblos, el opio es una droga. Y él decía que la religión drogaba a los pueblos, a las naciones, para que se hiciera lo que los que estaban en la cúpula decían. Porque según él, la religión organizada no dejaba ser libres a las personas, al imponerles reglas que cumplir. Y muchas veces nosotros asistimos a las iglesias, cumplimos con ciertas cosas, pero el vacío y el frío de nuestra alma no se va. ¿Y por qué es eso? Muchas veces se da por varias cosas que ya vamos a mencionar, pero uno de los más grandes problemas se da cuando aquel que es religioso cumple con lo que se le exige en la religión. ¿Recuerdan al joven rico? Y es el que vamos a estudiar ahora en Lucas 18, Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas es una de las perspectivas del Evangelio. El Evangelio no son 4 evangelios, sino que es un evangelio solo, pero visto de 4 perspectivas diferentes. Lucas capítulo 18, versículo 18 dice: un hombre principal, pongamos atención a este detalle, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Probablemente no era tan joven cuando ya se le preguntó, ¿verdad? O cuando se da esta historia. Pero fijémonos en que empieza a decir un hombre principal. Cuando se refiere a eso, la Biblia está hablando de alguien que conocía la religión, que sabía de qué estaba hablando Jesús, que sabía los mandamientos, había leído la ley y los profetas, guardaba todas estas cosas. Cuando Jesús le dice: conoces esto, conoces lo otro, él dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Es como aquel cristiano que le dicen, ¿y vas a la iglesia? Desde que tenía 2 años. Y diezmás desde que recibí mi primer sueldo de parte de mis padres, por llamarlo así. Y ofrendás y ayudás a los pobres, todo esto lo he hecho. ¿Se imaginan a alguien así en una iglesia? Y dice, y sigue diciendo, cuando Jesús le pregunta eso, dice, Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él está diciendo, yo he cumplido y sigo cumpliendo, lo sigo guardando. De hecho, cuando le dice, maestro bueno, se dice que ninguno de los judíos llamaba a ningún maestro bueno, porque no había nada más bueno que la ley. Y Él está diciendo como en forma sarcástica, maestro bueno. O sea, vos que decís que sos bueno, maestro bueno. Y Jesús por eso le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y Él inmediatamente dirige la mirada del joven o del hombre principal hacia Dios. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es solamente Dios. Lo que este hombre pensaba era que buena era la ley y cumplir la ley. Pero Jesús le está diciendo, bueno, incluso arriba que la ley, es Dios. Más bueno que cumplir todas las cosas o todos los requisitos que vos estás cumpliendo, más bueno que eso o por encima de eso está Dios. Y Él está diciendo, Jesús le está diciendo, hay algo mejor todavía que la ley o que cumplir la ley. Y ese es el Dios que te dio la ley. El problema es que muchas veces nos enfocamos tanto en cumplir cosas que nos olvidamos quién nos ha mandado a cumplir esas cosas. Nos olvidamos de quién es el autor intelectual de todas esas cosas. Nos olvidamos de aquel que puede cubrir nuestra alma o el frío de nuestra alma con una sábana gruesa. Y empezamos a jalarnos mejor la sábana delgadita, ¿verdad? Porque esa es un poco menos complicada. Y empezamos a jalarnos aquella que tiene hoyo. Y algunas personas, al pensar que cumplen con lo que hay que cumplir, se creen dignas de que Dios les haga favores. Y este es el peligro de cumplir las cosas o de estar en una religión nada más. Porque empezamos a creernos dignos empezamos a creer que somos dignos de que Dios nos haga favores, y eso no es bíblico. Ayer en el curso de teología que llevamos, que es hermenéutica bíblica, un buenísimo curso, estamos aprendiendo tanto. Siempre el pastor Coco nos contaba de la experiencia de un señor que se congregaba en una iglesia, no es de aquí, y en serio no es de aquí. Se congregaba en una iglesia y por su mala administración de los bienes o de las cosas que Dios le ha dado, pues iba a perder su casa. Y al parecer en la iglesia les habían dicho que si usted ponía una casa de estudio o una célula en su casa, pues no iba a perder su casa, ¿verdad? Y viene este señor y puso su casa de estudio y empezó a llevar gente, y él nos decía, probablemente en el afán de mantener aquello material, empezó a decirle al Señor, Señor, pero yo te puse una casa de estudio. O sea, vos me tenés que guardar esa casa porque ahí está tu casa de estudio. Cuando ese no debiera ser el espíritu de nuestras peticiones. Nos contaba que el banco que le iba a embargar la casa no se le embargó porque dice que los bancos son lentos para la ira, pero no son muy grandes en misericordia. Pero que dice que hasta pasó a dar testimonio y toda la gente, amén, hubieron amenes, la gente lloró. Y que no había perdido su casa, pero a los años vino el banco y se la tuvo que llevar. Y probablemente le estaba diciendo, pero si yo hice esto, si yo cumplí con esto, o sea, vos me debes este favor, Señor. Y qué tremendo es encontrarnos en esa situación, pero Señor, si yo te sirvo, si mira, yo con corbata llego a servir, si mira, desde temprano estoy alistando mi camisita y la plancho, ¿cómo no me vas a hacer esto? Y qué tremendo es tener una religión sin Dios. Es estarle hablando a un Dios que probablemente no está escuchando porque estamos metidos en una religión y no estamos metidos en Él.
Y qué tremendo es que esto nos pueda pasar a nosotros. Y a veces uno no se da cuenta de eso. Y el mensaje de hoy es para que aquellos que probablemente estemos metidos en la religión más que con el Señor, despertemos este día y le digamos: Señor, es cierto, necesito algo más. Necesito algo más y espero, y es mi oración en Dios, que eso se pueda cumplir. Hermanos, si por nosotros mismos lo único que merecemos es la muerte. Según Romanos 6:23 dice: pero la paga del pecado, más la paga del pecado, es la muerte. ¿Acaso usted no tiene pecado? ¿Será que hay alguien aquí que diga: no tengo pecado? Si hay alguien, levánteme la mano, que yo me quiero tomar una foto con usted. Quiero salir con aquel que es sin pecado. Porque todos tenemos pecado. De una u otra manera pecamos ahora. Cuando veníamos para acá, nos enojamos porque se vino el agua. Cuando veníamos para acá, nos enojamos le gritamos a alguno de nuestros hijos. Cuando, qué sé yo, cualquier cosa, una mala mirada. Tantas cosas que son pecado. Y dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Se merece usted que el Señor le salve su casa? No. Usted y yo nos merecemos morir. Nos merecemos que el Señor nos haga un bien, nos cumpla esa petición que le estamos haciendo. No merecemos nada de Dios. Él, en su gracia y en su misericordia, decide bendecirnos. Pero no es porque nosotros lo merezcamos. ¿Y por qué algunos tratamos de poner a Dios como deudor? ¿Por qué algunos le decimos: Señor, pero si yo hago esto, si yo hago lo otro? ¿Cómo pretendemos exigirle a Dios el pago por algo que hicimos o dejamos de hacer si Él no tiene deuda con nosotros? Él no tiene deuda con nosotros. En esa arrogancia muchas personas dicen apropiarse de promesas bíblicas, ¿verdad? Y hasta somos bíblicos. En la arrogancia somos bíblicos. Y nos vamos, por ejemplo, a Juan, capítulo 15, versículo 7. Y esta es una promesa poderosa de parte de Dios que Jesús le está diciendo. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Creemos esta promesa, hermano? Amén, creemos esta promesa. Jesús mismo la dijo. ¿Alguna vez se ha hecho realidad en usted? O más bien, ¿cuántas veces se ha hecho realidad en usted? ¿Será que es cierto que todo lo que usted ha pedido, el Señor lo ha cumplido? ¿O será que usted dice: hace tiempo le estaba pidiendo algo al Señor, pero no me lo cumplió? ¿Qué podemos decir de alguien que está luchando con una enfermedad terminal, conoce al Señor y empieza a venir a la iglesia o empieza a asistir a una iglesia y de repente empieza a creer esta promesa? Le leen esta promesa y empieza a creerla. Pero ¿qué pasa cuando esa persona se muere? ¿O qué pasa si usted ha orado por sus hijos? Si usted ha orado por sus hijos: Señor, protégelos, Señor, guárdalos, y a sus hijos les pasa algo. O sus hijos toman decisiones que probablemente usted no quería. ¿Dónde se cumple esa promesa? ¿Qué pasa si usted le dice algo al Señor: Señor, que no llueva hoy, que vamos a ir al culto, y se viene el aguaje? ¿Acaso no dice: pidan todo lo que quieran? ¿Acaso no es la promesa: pide todo lo que quieras y te será hecho? A veces intentamos reclamar las promesas de Dios sin cumplir con lo que Él pide, porque esta promesa es a partir de una condicionante que está al principio del versículo, y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces, ahí no dice entonces, pero entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. En primer lugar, ¿qué es lo que el Señor pide? En primer lugar dice: permanecer en Él. Si permanecen en mí. Y esto es lo contrario a la religión. Lo que la religión hace es que usted puede permanecer en una iglesia mucho tiempo, 20, 30 años,
y no permanecer en Cristo. Usted puede permanecer en un ministerio 10 años trabajando duro y no permanecer en Cristo. Como dice Max Lucado, usted puede permanecer 20 años en un garage y no por eso va a llegar a ser carro. Y es porque no es el hecho de estar en algún lugar lo que nos hace permanecer en Él, sino el hecho de quiénes somos. Y eso es lo que el Señor anda buscando. Permanecer en Él tiene que ver más con lo que somos y no tanto con lo que hacemos. Permanecer en Él implica haber tenido un encuentro real con Jesús. Haber estado en un lugar o haber tenido un encuentro real con Él, no solamente conocerlo de palabra. Muchos de aquí conocemos al presidente Obama, ¿verdad? Pero ¿cuántos han tenido un encuentro personal con Él? ¿Cuántos de aquí le han dado la mano? Probablemente ninguno de nosotros. Muchos de nosotros conocemos a Shakira, pero quizás ninguno de nosotros le ha dado la mano o ha tenido un encuentro personal con ella. Y hemos oído hablar de esas personas. Hemos oído lo que hacen, hemos oído o hemos visto lo que hablan. Y probablemente muchas personas han escuchado acerca de Jesús. Muchas personas han permanecido un montón de tiempo en una iglesia que se les ha predicado constantemente de Jesús, pero no ha tenido un encuentro genuino con Él. ¿Y qué es tener un encuentro genuino con Él, hermano? Tener un encuentro genuino con Él es toparse con la presencia misma del Señor. Es encontrarse con Él mismo, no con lo que significa la iglesia, sino con quien Él es en verdad. Es el hecho de encontrarse con Él y conocerle, tal vez no visiblemente, pero sí un vuelco del corazón. Yo no sé si usted ha conocido al Señor de verdad, pero yo recuerdo cuando yo tuve un encuentro personal con Él. Yo asistí por mucho tiempo a una iglesia. De hecho, aquí está mi abuela de testigo, que ella era la que me llevaba, ¿verdad? A veces con un lazo. Aún tengo las marcas de los lazos con las que... No es cierto. Pero mucho tiempo asistimos a una iglesia. Y en todo ese tiempo yo escuché mucho de Biblia, escuché testimonios de gente, escuché hablar del Señor, me aprendí los libros de la Biblia, agarré agilidad para buscar libros, pero a pesar de eso no había conocido al Señor. Y cuando lo conocí de verdad, entendí la diferencia entre ser religioso y tener un encuentro personal con el Señor. Entre tener una religión nada más que es algo parcial, algo que apenas cubre el frío de nuestra alma, y conocer a aquel que creó mi alma, que la hizo en sus manos con amor. Eso es totalmente diferente. Cuando usted conoce al Señor, le cambia totalmente la vida. Y esa es la diferencia. Uno no puede pretender comprar un encuentro con Jesús. Usted no puede decirle, bueno, ya dijeron que lo bueno es tener un encuentro con Jesús. Hoy voy a empezar a orar y a orar y a orar. Me voy a encerrar en mi cuarto 10 horas al día a orar, 8 horas al día a orar, 1 hora al día a orar. A veces queremos comprar un encuentro con el Señor con tiempo de oración. Y no digo que esté malo el orar. Lo que digo es cuál es la motivación para hacerlo. ¿Será que estamos queriendo comprarle al Señor algo? No, es que hoy sí me voy a meter a orar, a la búsqueda de Dios. Y eso es la religión. Lo diferente es el encuentro con el Señor, que el encuentro con el Señor muchas veces uno no lo está buscando. Y eso es lo que está enseñando la Biblia. De que la religión es uno tratando de acercarse a Dios. Pero una relación con Dios es Dios acercándose al hombre, Dios buscándolo, Dios cerrándole el paso, Dios poniéndose a su encuentro, Dios haciendo que sucedan cosas para que usted pueda encontrarlo. Ese es el Dios de la Biblia. No es un Dios al que tengamos que buscar por horas y horas y horas y como que anda jugando escondelero.
Ay, a ver el que ore más que me encuentre, ¿verdad? No, es un Dios que está interesado en buscarnos a nosotros. El problema es que no vemos eso porque estamos cegados muchas veces por el pecado, muchas veces por la religión, muchas veces por tantas cosas. Estamos tan cegados que no vemos a Dios a nuestro lado. ¿Le ha pasado a usted que ha quedado con alguien en algún lugar? Y pues, bueno, ahora ya es más fácil por los celulares, ¿verdad? Pero antes, cuando uno no tenía celular ni WhatsApp, cuando todavía se ocupaban los timbres de las casas, porque hoy se pone afuera de la casa y mira, aquí estoy afuera, salí. Cuando uno quedaba de acuerdo un día antes y uno confiaba plenamente en la palabra de aquel que le diga, a esa hora voy a estar, ¿le ha pasado a usted que ha estado cerca de la persona con la que se va a encontrar y no lo ha visto? Nos ha pasado, ¿verdad? Hace poco nos íbamos a encontrar con Alan en el parque y como no quedamos en qué lugar del parque nos íbamos a encontrar, él estaba en una esquina y yo en la otra. Y ahí los dos sentados así, pero aparte, ¿verdad? Hasta que le llamé y le dije, mira, aquí a la vuelta estoy. Entonces, y muchas veces Dios está tan cerca de nosotros. Dios está tan cerca de nosotros y no lo vemos porque tenemos un velo de religiosidad. Y no lo vemos porque tenemos un velo de pecado. Y no lo vemos porque tenemos tantas cosas en nosotros que nos impiden verlo. Y Él está como hasta tocándonos, ¿verdad? Mira, hijo, si aquí estoy, hombre. ¿Por qué me buscas en el servicio? En el servicio al Señor, ¿verdad? ¿Por qué me buscas en un templo? Si yo estoy al alcance de un Señor, te necesito. Si yo estoy al alcance de un Dios, ya no puedo más. Si yo estoy está tan cerca el Señor de nosotros. ¿Y cuántas veces nos hemos perdido encuentros reales con Dios por estar pensando que lo importante es todo lo exterior? No es que lo importante es estar orando, hermano. Es cierto que es importante orar, pero ya vamos a ver también cómo es la manera bíblica de orar. Entonces les decía, nadie puede hacer méritos para que Jesús venga a su vida. Usted no puede hacer méritos para que Él venga a su vida. Y eso es lo bonito de la gracia, ¿verdad? Del Señor, que aún siendo indignos de su sacrificio, es Él el que se acerca a nosotros. Es Él el que empieza a poner en nuestra vida cosas para que nos acerquemos a Él. Yo recuerdo muy bien cómo fue que llegué al Señor. Y una de las cosas que me llevó al Señor fue el hecho de que hice un desastre de mi vida. Pero a pesar de hacer ese desastre de mi vida, el Señor empezó a poner cosas en el camino. Y que me invitaron a un campamento, y que me invitaron a otro, y que me invitaron a la iglesia, y que empecé a venir. Y el Señor poniéndose en el camino, diciéndome, hey, aquí estoy. Me estás buscando en tantas cosas cuando me tenés enfrente. Me estás buscando en cosas que no tienen nada que ver cuando estoy enfrente. ¿Y cuántas veces el Señor ha hecho eso con nosotros? Y no nos alejamos de ese peligro incluso ya siendo cristianos. Aún siendo cristianos, estando tiempo en la iglesia, aún habiendo conocido al Señor, no perdemos el peligro de caer en la religiosidad. Y qué tremendo es ver iglesias llenas de gente los domingos que dice alabar al Señor, pero que solo está cantando. Que dice adorar al Señor, pero que solo está cantando. Que lo mismo que viene a hacer a la iglesia, lo puede hacer en un concierto de un cantante no cristiano o secular. Que lo mismo que viene a escuchar a una iglesia puede ser lo que escuche de un motivador. Qué tremendo es no venir expectantes o a la expectativa de que voy a encontrarme con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué terrible es no poder ver aquella realidad de decir, es cierto, voy a la iglesia, voy a servir, pero mi objetivo es poder tener un encuentro con el Señor. Y qué triste es no poder también tener esos encuentros en nuestra casa. Qué difícil, las iglesias están llenas de gente que probablemente
no va a llegar al cielo. Las iglesias están llenas de gente que probablemente no va a alcanzar la salvación, porque a pesar de que tuvieron a Jesús enfrente, decidieron mejor por la religión. Que a pesar de que tuvieron a Jesús enfrente, se decidieron mejor por el pecado. No es que esto a mí me gusta, hermano. Es que nadie sabe, Dios sí sabe. Y por ese pecado probablemente, por ese gustito que nos damos a veces, probablemente no alcancemos la vida eterna. Y qué terrible va a ser llegar un día delante del Señor y decirle: Señor, 20 años pasé en la iglesia de Emanuel, en L'Emanuel, tipo francés, ¿verdad? L'Emanuel. 20 años pasé en L'Emanuel, ahí me sentaba. Ahí en la segunda fila me sentaba. No dije de qué lado. Ahí me sentaba. Y qué terrible va a ser que el Señor nos diga: no te conozco. No te conozco. No te conozco no porque el Señor no conozca a las personas, sino porque yo no me di a conocer a Él. Porque yo no le mostré quién era yo de verdad. Y qué terrible es que el Señor nos diga: no te conozco. O sea, lo siento, pero les ha pasado que cuando están en una fila, usted es el último y dicen: va, de aquí para allá ya no vamos a aceptar. No sé si le ha pasado alguna vez. Eso es terrible. De aquí para allá y hasta lo agarran a uno así, ¿verdad? Como seña, ¿verdad? Va, de ella para allá ya no lo vamos a aceptar. Qué tremendo es llegar al cielo y que nos digan: discúlpame, pero aquí no estás en la lista. No estás en la lista de invitados. Pero yo predicaba, si miraste, una corbata moradita había conseguido. Pero yo cantaba, yo era de las del coro. No te conozco. No te conozco. Qué difícil va a ser eso. Mi oración es que ninguno de los que esté aquí tenga que pasar por eso. Y sé que también el deseo del Señor es eso. Por eso, lo contrario a la religión, la cual pretende acercarse o ligarse a Dios por sus medios, es que Jesús es Dios. En Jesús es Dios quien se acerca al hombre. La religión es yo haciendo cosas por acercarme a Él. Jesús es Dios acercándose a mí. ¿Quién tendrá los brazos más largos? ¿Quién tendrá los brazos más largos? ¿La religión o el Señor? Usted puede llevar una vida piadosa, ser bondadoso, pero mientras no haya conocido verdaderamente al Señor Jesús, usted no podrá heredar la vida eterna. Es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario que encontremos al Señor. Es necesario que todos los días, si es posible, hagamos la oración de aceptar al Señor. Hay gente que dice: bueno, ¿cuántos de los de aquí quieren aceptar al Señor? Levantamos la mano, hacemos una oración y creemos que ahí terminó todo. Perdón, hermanos. Yo ya levanté mi mano, ya no tengo nada que hacer, de aquí para allá démosle a la vida como venga, pero qué importante es poder decirle al Señor todos los días: Señor, yo quiero que entres en mi corazón otra vez. Mira que hoy otra vez me volví a equivocar. Mira que hoy otra vez volví a hacer lo que no debía. Mira que hoy otra vez me enojé, hice esto, hice lo otro. ¿Por qué no entras otra vez en mi corazón? Yo sé que vos podés limpiarme, Señor. Y qué bueno es hacer todos los días de nuestra vida esa oración. Qué bueno es poder decirle al Señor: Señor, miren, yo nunca hice una oración de esas para aceptar al Señor. Yo no pasé al frente a recibir al Señor. Yo no levanté la mano para recibir al Señor.
Lo único que hice fue sincerarme con Él y decirle: Señor, yo te necesito, yo te necesito. Te necesito tanto que ya no puedo vivir más sin ti. Y el Señor, con sus brazos abiertos, muchas veces lo que nos dice es: yo estaba esperando que llegaras a este momento. Yo te estaba esperando. 10 años has pasado en la iglesia, tan cerca de mí y tan lejos. 10 años has pasado en la iglesia con un frío intenso en tu alma, cuando yo estaba ahí para abrazarte. ¿Cuánto te he extrañado, hijo mío? ¿Cuántos de nosotros hacemos que Dios nos extrañe? ¿Cuántos de nosotros no tenemos esa relación y Dios empieza a extrañarnos también? Porque su amor para usted es infinito. Y cuando uno ama también extraña. Imagínese cuánto extraña usted a alguien que ama. Imagínese eso multiplicado por el infinito. ¿Y cuánto lo extraña Dios a usted? ¿Cuánto nos hacemos nosotros extrañar de parte de Él? Él nos está buscando. Dígale al que tiene la pared: Él te está buscando, dígale. Le doy permiso que le dé un codazo. Él nos está buscando. Entonces el primer requisito es permanecer en Él. Permanecer en Él. Si lo conocemos, entonces podemos permanecer en Él hasta que lo conozcamos. Permanecer en Él. Y en segundo lugar dice: y si mis palabras permanecen en ustedes. Si mis palabras permanecen en ustedes. No podemos decir que somos seguidores de Jesús si no permanecemos en sus palabras. Permanecer en sus palabras va más allá de solo conocer sus palabras. Mucha gente conoce las palabras de Jesús. Mucha gente cita la Biblia. Yo he conocido impíos, pecadores, como nosotros alguna vez fuimos, citando la Biblia. Y le dicen a uno: no, pero es que en la Biblia dice esto. Yo tenía una amiga que decía: la Biblia dice, en arca abierta hasta el más justo peca. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero ella pensaba que sí. Y a veces, y nos podemos la Biblia. Pero el hecho de conocer la palabra no quiere decir que permanezcamos en ella. El hecho de conocer la palabra no significa que permanezcamos en ella. Muchos escucharon las palabras de Jesús. Miles, 5,000 había comiendo en la multiplicación de los peces y los panes después de que Jesús les había predicado. 5,000. ¿Cuántos habían esperando la venida del Espíritu Santo? 120. 120. 5,000 escucharon las palabras de Jesús. 120 permanecieron en sus palabras. ¿Cuál era la palabra? La palabra era: esperen la venida del Espíritu Santo. Esos 120 permanecieron en esa palabra. ¿Cuál es la palabra para nosotros? Esperen la venida del Hijo de Dios. Esperen que Él vuelve. ¿Y cómo permanecemos en su palabra? No solo conociéndola, sino también haciéndola. Esa es la forma de permanecer en su palabra, haciéndola. ¿Por qué será que se redujo tanto el número de 5,000 a 120? Porque no todos estamos dispuestos a permanecer en Él y en su palabra. No todos estamos dispuestos. Miren, aquí han pasado tanta gente, hemos conocido a tanta gente en esta iglesia. Cuando yo conocí al Señor en 2005, era un jovencito yo de apenas 10 años. No, tenía como 20 años quizás. Y yo recuerdo tantos muchachos que conocimos en ese tiempo, buenos amigos, hicimos buenas amistades, y algunos de ellos ya no están aquí. 5,000. 5,000 muchas veces que vinieron solo porque había pan y peces. 5,000 porque no soportaron el hecho de que hoy se alimentó su cuerpo, pero ya mañana lo que le interesaba al Señor era alimentar su espíritu. Porque hoy recibió una sanidad, pero ya mañana lo que le interesaba al Señor era que le siguiera. Porque hoy recibió una sanidad financiera, pero lo que le interesaba al Señor era que permaneciera en Él. 5,000.
De esos 5,000 llegamos a 120. Permanecer en sus palabras implica ser hacedores de ella, practicarla, vivirla, hacerla nuestra. ¿Cuántos hacemos nuestra la palabra del Señor? Pero para eso primero tiene que conocerla, hermano. Es decir, usted tiene que leer su Biblia, luego empezar a meditar en ella, hacerla suya, practicarla, vivirla. ¿Cuántos hemos hecho nuestra la palabra del Señor? Entonces dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, vaya, ahora sí, pidamos lo que queramos, que nos será hecho. Aún falta algo importante, siempre en Juan 15, el versículo 8 sigue diciendo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Está bien? El proceso es así. El Señor nos lleva de no conocerlo a Él a conocerlo. De conocerlo a permanecer en Él. De permanecer en Él a que sus palabras permanezcan en mí. Pero todo esto tiene que estar fundamentado en algo bien importante, y es en el amor. Es sobre la base del amor que podemos pedir algo para que sea hecho. Es sobre la base del amor. De nada sirve una petición si no tiene amor. O sea, el Señor espera que nosotros lo que pidamos sea permaneciendo en Él, sus palabras en nosotros, y que sea en amor. En ese sentido, Él va a cumplir todo lo que le pidamos. ¿Qué pasa con nuestras peticiones? Probablemente no estamos permaneciendo en Él. Probablemente nos congregamos a las cansadas. Probablemente no tenemos una relación cercana con Él. ¿Y cómo le podemos exigir al Señor si Él nos está diciendo, yo quiero que permanezcas en mí? Señor, pero mira, yo necesito eso y necesito lo otro. Permanece en mí. O tal vez no estamos cumpliendo su palabra. No robarás. No adulterarás. No hablarás falso testimonio. No vas a chismear. Jesús nunca quiso un puñado de personas que le oraran al Padre en su nombre solo para pedirle cosas. Qué difícil es que alguien se le acerque a usted solo cuando necesita algo. No sé si le ha pasado. Qué difícil es que alguien se le acerque solo cuando tiene una necesidad de algo. ¿Se imaginan cómo se sentirá Dios? Él intentaba ser discípulos fundamentados en el amor. En el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Jesús pretendía que aquello que lo unía al Padre fuera lo mismo que nos uniera a nosotros a Él, y que fuera lo mismo que nos uniera entre nosotros. Que el amor fuera la base de nuestra relación con Dios y de nuestra relación entre nosotros. Que el amor fuera la base de todo el quehacer de la iglesia. Todas las cosas que el Señor nos pide, si no están basadas en el amor, son vanas. Si yo hago cosas, si yo sirvo en un ministerio, pero no lo hago por amor, ese servicio probablemente sea vano. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, permanezcan en mi amor. Yo necesito que ustedes comprueben ese amor, que lo vivan, que lo hablen, que lo sientan. Pero las iglesias últimamente se han vuelto frías. Las iglesias últimamente se han vuelto apáticas. Mensajes poderosos se predican y las personas se han olvidado del amor. Cantos excelentes se invocan, pero las personas se han olvidado del amor.
Y todo el esfuerzo que hace el ministro del Señor y todo el esfuerzo que hacen las personas al frente de la iglesia cae por saco roto, porque nos hemos olvidado de lo más importante, que es el amor. ¿Sabe? Todos tenemos necesidades aquí, todos, absolutamente todos. Necesidades de vestido, necesidades de calzado, necesidades de comida, unos más que otros. Pero lo que el Señor quiere es que podamos suplir esas necesidades, pero que vivamos en su amor, que permanezcamos en su amor. Muchas veces Dios está tan cerca de nosotros, pero la apatía que hay en nuestro corazón no deja que Él pueda abrazarnos de una forma real. La apatía que hay en nuestra vida, el hecho de tomar lo sagrado como común. No es que todos los martes voy a la iglesia. Yo todos los domingos me congrego. ¿Y cuántas veces se nos ha hecho común? No, este mes me toca servir 3 veces. Este mes voy a predicar 4 veces. Y lo sagrado se empieza a volver común. Y la religión se empieza a meter en nosotros. ¿Cuánto nos hemos olvidado del amor, hermanos? ¿Hace cuánto no tenemos un encuentro genuino con Dios? ¿Hace cuánto que usted está viniendo a la iglesia, pero no percibe nada del amor de Dios? Sabe, a veces percibimos el amor de Dios con la palmada de alguien, con el saludo de alguien, con la sonrisa de alguien. Pero cuánto nos hemos olvidado de hacer esas cosas tan sencillas. Cuánto nos hemos olvidado de concentrarnos en lo que Él quiere para nosotros. Y nos venimos a la iglesia solo porque hay que venir. Cuánto nos concentramos nada más en que ya se va a terminar el culto, en el celular, en esto, en lo otro. Y nos hemos olvidado de la parte medular del cristianismo, que es el amor. Esa es la parte más importante del cristianismo. Ni siquiera es evangelizar, ni siquiera es servir, ni siquiera es, qué sé yo, cualquier cosa que se le pueda ocurrir que son bíblicas. Lo más importante, lo medular, el centro del cristianismo es el amor. Y cuando no tenemos amor, estamos alejados de Cristo. Cuando somos apáticos a la necesidad de alguien, cuando somos apáticos a la presencia del Señor, estamos alejados de Cristo. Y qué terrible es encontrar iglesias con más apatía que amor, con más chambres que amor, con más señalamientos que amor, con más juicio contra el hermano, contra la hermana, que amor por esas personas. Qué tremendo si viniera Jesús en este tiempo y viera nuestras iglesias, probablemente empezaría a decir lo mismo que les decía a los fariseos. Si viniera Jesús y encontrara nuestras organizaciones bien fundamentadas, bien hechas, pero sin amor, probablemente nos empezara a decir sepulcros blanqueados. Por fuera están tan bonitos, pero por dentro lo único que tienen es muerte. Si viniera Jesús, probablemente muchos de nosotros nos tocaría volver a aceptar al Señor. Y qué difícil es el hecho de que no haya amor en las iglesias, amor por Dios, amor por la gente, amor por los perdidos. El Señor quiere que vayamos por la gente que no lo conoce, pero escribía alguien, para extender el cristianismo hay que ser cristianos. Para extender el cristianismo hay que ser cristianos. Esa es la clave. O sea, no es tanto un método, este método vamos a usar, ya sea bíblico, no sea bíblico, o esta actividad vamos a hacer. Para extender el cristianismo, hermanos, hay que ser cristianos. Y ser cristianos implica permanecer en lo que Cristo nos enseñó, cumplir la palabra que Él nos ha dejado, permanecer en Él, constantemente escuchando su voz a nuestro corazón. ¿Hace cuánto que el Señor no le habla, hermano?
¿Hace cuánto que no escucha la voz de Dios? Hablábamos igual en teología y decía Coco, la gente muchas veces está tan hambrienta de escuchar la voz de Dios que se va a meter a lugares equivocados. Y andamos buscando que nos lean las cartas, andamos buscando que nos profeticen. No es que estemos en contra del don de profecía, pero se decía también, cuando necesitamos que Dios nos hable a través de alguien, es porque ya no lo estamos escuchando directamente a Él. Cuando necesitamos que haya un intermediario, es porque probablemente mi relación con Él no esté bien. Y qué tremendo es que nuestras iglesias estén llenas de gente, pero vacías de amor. Si permanecen en mí, si guardan mis palabras, y si todo eso se fundamenta en el amor, pida lo que quiera, hermano. Pida lo que quiera. Debemos aprender a orar a la luz de la palabra. ¿Será que nuestras peticiones no están basadas en el amor? ¿Será que hemos revisado si nuestras peticiones son egoístas? ¿Si están centradas en mí? ¿Ha pensado usted en que sus peticiones pueden estar centradas en usted y no en Dios? ¿Será que Dios quiere que sus peticiones estén centradas en usted o en Él? Obviamente en Él, ¿verdad? ¿Y será que estamos haciendo peticiones egoístas? ¿Será que estamos pidiendo por la desgracia de otros? ¿O será que lo que estamos pidiendo va a resultar en desgracia de otros? Eso es quitar el amor de nuestra oración. El Padre nuestro es nuestro, no es el Padre mío. Dice, le preguntan a Jesús, ¿cómo debemos orar? Y Él les dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él está hablando de la comunidad. No está hablando de una sola persona, sino de la comunidad. Padre nuestro. Por ejemplo, ponía un ejemplo alguien de aquel que pide que no llueva porque se quiere ir de vacaciones. Pero ¿qué hay de aquel que ha sembrado y necesita que llueva? ¿Será que mi petición es así de egoísta? ¿Será que lo que yo estoy pidiendo va a afectar negativamente a alguien más? La religión nunca va a ser la respuesta al vacío del alma del ser humano. Solo un encuentro genuino con aquel que nos creó puede darnos la libertad que necesita nuestro espíritu. Solo un encuentro verdadero con aquel que nos creó puede darnos esa libertad. El mismo Jesús en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quieres ser libre? Debes conocer a Jesús. Debes empezar a cultivar una relación con Él. Deben empezar a que sus palabras empiecen a estar en nosotros. Una vez escuché a un predicador de aquí de El Salvador, y con esto voy a terminar. Escuché a un predicador que decía, que le habían preguntado, ¿por qué cree usted que su fe es la verdadera? ¿Por qué cree usted que la iglesia en la que está es la correcta? Y él así simple y llanamente dice que respondió, porque nadie más pudo cambiar mi vida, solo Jesús. Es el único que puede transformar nuestra vida. Es el único que puede hacer que lo común se convierta en una experiencia verdaderamente extraordinaria cuando nos acercamos a Él. Es el único que puede empezar a limpiar nuestro pecado. ¿Qué cosas hay en su vida que no lo dejan avanzar? ¿Qué cosas hay en su vida que no lo dejan seguir adelante? ¿Qué situaciones, ya sea creadas por usted o por las circunstancias, no lo han dejado ver al Señor últimamente? Yo quiero que oremos esta noche para que el Señor nos ayude, para que podamos ver que Él está ahí. A solo un Señor te necesito. Mucho tiempo, Señor, hemos buscado en la religión lo que no encontramos en ti.
Cuando